Bien, sabemos que estamos en una dinámica ahora o en una racha negativa, pero creo que son rachas que entran dentro de la lógica de una categoría tan igualada como esta, para un equipo del perfil y con los objetivos que tenemos nosotros. Creo que a lo largo de la temporada pues entraba, ¿no?, que pudiéramos tener un bajón, pero más allá de eso, creo que es una mala racha a nivel de resultados. No veo al equipo mal, no veo al equipo que haya dejado de creer, que haya dejado de insistir, que haya dejado de querer. Entonces, bueno, eso me tranquiliza. Esta semana hemos hablado cosas, daremos una vuelta más de tuerca a todo lo que llevamos haciendo bien, que creo que son muchas cosas, seguir insistiendo y siendo conscientes que tenemos que darle la vuelta a la situación, porque bueno, ese colchón de puntos que nos ganamos las primeras jornadas, pues nos permite a día de hoy, pues después de esta racha, es una posición relativamente cómoda, pero tenemos que darle la vuelta a la situación para no vernos con el agua al cuello. A ver, cuando tienes jugadores de perfil ofensivo en la enfermería, pues oye, se nota, pero no creo que la falta de gol sea única y exclusivamente por la falta de Vander o de Pablo. Obviamente son futbolistas importantes que en cuanto se vayan recuperando irán entrando. Están los dos en la última fase de su recuperación y esperemos tenerlos con nosotros lo antes posible, pero creo que, por ejemplo, Pablo se lesiona el día de Soria y hace ya casi 2 meses, y desde esa jornada pues habíamos hecho goles igual, ya habíamos hecho Ares hizo goles, Samu hizo goles, mucha gente más hizo goles. Entonces no creo que sea una cosa exclusivamente de ellos dos. Que se nota, por supuesto, no es lógico, cuando tu máximo goleador se lesiona, pues el equipo se resiente, pero tengo confianza en toda la gente de la parcela ofensiva para que empiece a hacer goles. Yo creo que lo que dices, llegan en una racha similar a la nuestra en cuanto a resultados y en cuanto a falta de gol, pero también creo que llegan en una racha en un momento similar en cuanto a que a nivel de juego no están haciendo malos partidos. Su último partido en Pontevedra, fuera de casa, creo que es buen partido, por ejemplo, y luego sí que es verdad que fuera de casa, y que su último partido en casa con Compostela sí que están un poco peor, pero no les veo tampoco un bajón en cuanto a juego ni en cuanto a lo que ellos plantean desde la jornada 1. Entonces, 2 equipos con dinámicas similares, que querremos los dos darle la vuelta a la situación, pero que aquí en casa pues nosotros tenemos que ser un poco más ambiciosos si cabe para sacar el partido adelante. Lo que te decía, yo creo que como a todos los resultados te condicionan, pero creo que ellos la idea la tienen clara. Creo que tienen futbolistas de medio campo para adelante con Lucas, con Antañón, con Omar, con Pachón, con Remeseiro, futbolistas de mucha calidad para la categoría, y me imagino un partido complicado, más si cabe cuando nosotros, pues defensivamente nos está costando estas últimas jornadas, que tenemos que dar un paso al frente en ese sentido. Y entonces sí que me imagino un partido complicado, porque Bergantiños es muy buen equipo. Sí, no espero una respuesta en el sentido de que creo que nunca han fallado y tiene más mérito todavía cuando pues los resultados aquí en casa no están siendo buenos. Entonces, somos los primeros que queremos darles una alegría, porque somos conscientes de que aquí en casa tenemos que mejorar por nosotros, por nivel clasificatorio, y también por toda la gente que viene, que nos anima, que no deja de aplaudirnos cuando acaban los partidos y perdemos y se quedan para reconocer nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Así que con ganas de una vez por todas de ganar un partido en casa y brindárselo y celebrarlo con la afición.